Bueno chicos, buenas noches, ¿qué tal? Esta noche vamos a ver el trabajo práctico número 5, teoría de números. Básicamente vamos a estar trabajando con lo que son números primos y pasando de un sistema a otro, o sea, el sistema decimal, que es el que estamos acostumbrados a usar. Vamos a ver un poco del sistema binario, hexadecimal y un par más de sistemas. Bueno, el primer punto dice... Esa barra vertical que ven ahí, que parecería como un dividir, tiene que ver con división, pero se lee, esa barra vertical se lee, si A divide a B. ¿Qué significa que si A divide a B? Está preguntando si A es un divisor de B. Está diciendo que A es un divisor de B. ¿Sí? Porque en este caso está afirmando, dice que A es un divisor de B. Por ejemplo, 3 es un divisor de 9. 2 es un divisor de 4, es un divisor de 8, de 10, etcétera. En este caso, A divide a B. A es un divisor de B. ¿Sí? Tiene que ser división exacta. Otra forma de expresarlo, o sea, otra forma de expresar eso, si yo digo que, a ver, A, ¿y dónde tengo esa barra? Sí, esa. A divide a B, es como decir que B es igual a K por A. ¿Correcto? Porque es como decir que B es una donde K pertenece a a los enteros, a los naturales. Es como decir que hay un número finito de A dentro de B, repetidas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de 3 divide a 9, entonces, por ejemplo, K sería igual a 3. 3 por 3 da 9. Ese sería un ejemplo, digamos, un ejemplo numérico. Podría decir eso, a ver, que 3 divide a 9. Y es correcto porque usemos otro número para que se vea que 3 divide a 12. Entonces, por ejemplo, sería, entonces 12 es lo mismo que decir K, que en este caso sería, ¿cuánto? 4 por 3. 4 veces 3 es igual a 12. Y bueno, ahí obviamente K, que es el 4, pertenece a los naturales. Bueno, eso significa esa barra vertical. Bueno, dice, si A divide a B y C divide a D, o sea, me está diciendo que A es un divisor de B y C es un divisor de D. Nos está preguntando, entonces, A más C es un divide a BD. Es una pregunta. Tengo que responder verdadero o falso. Nos está diciendo que si A divide a B y C divide a D, nos está preguntando entonces A más C, o sea, los dos primeros, son divisores de B más D. O sea, es una pregunta, tenemos que decir si es verdadero o falso. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Tendrían que decir falso. ¿Y por qué es falso? Con un simple ejemplo numérico pueden demostrar que es falso. Por ejemplo, podemos poner valores. Eh, digamos que a ver, el primero, A divide a B, podemos decir, por ejemplo, yo que sé, que 2 divide a 6. Y en el caso de C divide a D, le demos un ejemplo cualquiera, de, yo que sé, 3 divide a 9, o mejor a 15, para que sea más amplio. Entonces, si A es 2 y B es 6, C es 3 y D es 15, entonces vamos a ver, nos está proponiendo que si yo sumo los dos primeros, si yo sumo 2 más 3, eso es un divisor de los otros dos sumados, B más D. O sea, B más D sería 6 más 15. Y ahí pueden ver que 2 más 3 es 5. Y 5 nos divide a 6 más 15, 21. ¿Sí? 5 no es un divisor de 21. Esto
esto no se cumple. Por tanto, con un ejemplo numérico pueden demostrar que no se cumple, que es falsa el enunciado. Si no se cumple, dar un contraejemplo. Justamente acabamos de dar un contraejemplo. No leí esa parte, bueno, lo que pides es un contraejemplo. Le ponen valores numéricos a, B, C, D y demuestran que no se cumple. En este caso, 5 no es un divisor de 21. Porque para que sea un divisor, el resto tiene que darme 0. El 2 dice, demostrar que si A divide a B, entonces A divide a B por C. En el 2A pide que demostremos esta propiedad. Que si A divide a B, entonces A divide a C por B. Donde C es otro entero. Sí, C por B donde C es un entero. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Si A divide a B, podría escribir entonces como que B sobre A me da un entero, ¿no? O sea, claro, me da un entero. ¿Y qué es B? Habíamos dicho que B es igual A por K. Entonces esto es B sobre A. Y si lo multiplicamos por C, como es lo que está expresado ahí, si esto lo hacemos por C, si esto lo hacemos por C, también vamos a multiplicar por C de este lado. Bueno, ¿y eso qué es? Eh, C por A por K dividido A, las A se pueden ir y me queda solo C por K. O sea que la división C por B dividido A me da un entero. Ahí puedo ver que es divisible porque me da un entero, no me va a dar una fracción, porque K había un dicho que pertenece a los naturales y C es un entero. Entonces esta es al dividir C por B dividido A, me da un número entero. Y eso es la definición de que A divida C por B, que la división me tenga que dar un entero, donde C es entero y K es natural. Y un natural por un entero siempre va a dar otro entero. Jamás nos va a quedar una fracción. Bueno, de una forma bastante parecida pueden demostrar la segunda. Si A divide B y B divide C, entonces A divide C. Es es como lo que veo, como si fuera como un puente, porque nos dice que si A divide B y al mismo tiempo B divide C, nos, nos está pidiendo que demostremos que C divide A. Entonces, tenemos que demostrar que A, no, al revés, que A divide C. ¿Cómo lo vamos a mostrar? De la misma forma. Si A divide B, entonces B dividido A me va a dar un entero. Y habíamos dicho, no, espere, habíamos dicho que B es igual a K por A. Y C es igual también a una como decimos que B divide C, podemos usar la misma definición, pero decir entonces que C es igual a una constante multiplicada B. Podemos usar, a ver, qué letra, no sé, usemos la L. Que C es igual a L, que es un número, una constante, un número natural,
por B, porque ya sabemos que B divide a C. Entonces dentro de C hay una cantidad finita de B. Entonces podemos demostrar que la división C sobre A es entera. Porque si reemplazamos, entonces esto nos va a quedar. Si divido sobre A, C es igual a L por B. Una constante por B. Y al mismo tiempo, L es una constante natural. Y al mismo tiempo, B es igual a K por A. Y L por K, que es una constante. Y A dividido y el A y con el A se va y me queda solo una constante. Y no cualquier constante, una constante natural, porque L y K son naturales. Donde A es un entero. A es entero, pero L y K son constantes naturales. Entonces esto me queda una constante natural y como me queda un número entero, al realizar la división C sobre A, sé que entonces es correcto decir que A divide a C. Son demostraciones nomás, que se tienen que saber, por ahí les preguntan, o sea, le van a preguntar, yo qué sé, ¿es correcto decir que si esto es así y esto es así, y entonces eso verifica esto? Y en este caso le van a preguntar, si entonces, si A divide B y B divide C, ¿es correcto decir que A divide C? Así como recién en el primero nos dijeron, sabiendo que A divide B y C divide D, ¿es correcto decir que A más C divide a B más D? Y en este caso era falso, en el primer punto. En cambio, en el punto 2, estas dos propiedades sí se cumplen. Y en el punto 3 enuncia lo que es la función de Euler. La función de Euler no es más que bueno, es una función que lo que nos devuelve es la cantidad. Aquí está la definición, creo. A ver, dice sí, el valor de la función phi, esta letra griega se lee como phi de Euler, en un entero positivo n, o sea, lo que va en el paréntesis, la función se llama phi, y en el paréntesis lo que normalmente es la x, tendríamos que poner el valor de n, el entero positivo. Se define como el número de enteros positivos menores o iguales que n, que son primos relativos con n. ¿Qué significa primo relativo? Un primo relativo es cuando el MCD entre ambos números es igual a 1. Parece un poco un trabalenguas, pero primero empecemos definiendo quiénes son los primos. O sea, primos nomás. Los números primos, ¿cuáles eran? Los primos eran esos números que solamente los puedo dividir por sí mismos y por el 1. Entonces, ¿quiénes son los primos positivos? El 1, el 2, el 3, el 4 no. ¿Por qué el 4 no? Porque el 4 lo puedo dividir por sí mismo, por 1 y por 2. Entonces el 4 no es primo. ¿Quién sí es primo después? El 5. El 6 no, porque el 6 lo puedo dividir en 1, 2, 3 y 6. Entonces el 6 no es primo. Entonces sigue el 7. Y así, el 8 no, el 9 no, porque los puedo dividir, además de por sí mismo y el 1, otros números. El 10 no, el 11 sí, el 13, el 14 no, el 15 no, el 16 no, el 17 sí es primo, el 18 no, el 19 sí es primo, bueno, y así nos podemos seguir hasta el infinito, porque son infinitos números primos. ¿Sí? El conjunto de los números primos es infinito. Esos son los números primos. Son esos números que solo los puedo dividir por sí mismo y por el 1. Ahora, ¿qué son primos relativos? Primos relativos se hace entre dos números. ¿Sí? Se hace entre dos números. Eh, por ejemplo, digamos que... A ver, le pongo nombres. A y B. A y B. ¿Sí? Digamos que los dos números a los que yo quiero saber si son primos relativos son A y B. ¿Sí? A y B son números. Son primos relativos si el MCD
¿Se acuerdan que era MSD? Mínimo común divisor entre A y B es igual a 1. ¿Sí? Esa es la condición para que A y B sean números primos, primos relativos. El MSD entre A y B tiene que ser igual a 1 para que sean primos relativos. ¿Y cómo se acaba el MSD? Bueno, había formas, por ejemplo, ¿quiénes son números? A ver, un par de ejemplos. ¿Quiénes son primos relativos? Por ejemplo, el 2 y el 3 son primos relativos, ¿sí? Porque no tienen ningún divisor en común. Bueno, ¿quién más también? A ver, por ejemplo, el 4 y el 3 también serían primos relativos. ¿Por qué? Porque el 4, ¿cuáles son los divisores de 4? Son el 2 y el 4. Bueno, el 1, 2 y 4. ¿Y quiénes son los divisores de 3? El 1 y el 3. No tienen nada en común excepto el 1. El 1 es el único divisor que tienen en común. Entonces son primos relativos. Otro ejemplo, a ver, más grande, por ejemplo, el 15 y, no sé, a ver, 12 no, a ver, ¿cuál puede ser? El 15 y el 16. ¿Por qué? Porque el 15, ¿cuáles son los divisores de 15? Son el 1, el 3 y el 5. Y el 15. 1, 3, los divisores del 15 son 1, 3, 5 y 15. Y los divisores del 16 son 1, 2, 4, 8 y 16. No tienen nada en común excepto el 1. Entonces son primos relativos, porque el único divisor que tienen en común es el 1. Bueno, esa es la definición de primos relativos. Ahora vamos a la función de Euler. La función de Euler lo que nos da es el número de enteros positivos menores o iguales que n, que son primos relativos con n. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, phi de 4. Entonces vamos a ver, ¿no está acá? No. Phi de 4. ¿Qué nos va a devolver la función de Euler? Nos va a devolver un número entero. ¿Sí? O sea, un número natural en realidad. Un número natural. Porque sí o sí tiene que ser una cantidad positiva. Es la cantidad de enteros positivos menores a 4. O sea, en este caso 4 porque es lo que está encerrado en la función de Euler. Nos va a devolver la cantidad de enteros positivos que son primos relativos con 4. Empecemos enumerándolos. ¿Quién está antes del 4? Están el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Están el 1, el 2 y el 3 antes del 4. ¿Cuántos de estos son primos relativos con 4? Son primos relativos con 4, o sea que solamente tienen en común que el MCD es solamente igual a 1. ¿Quiénes son? El 1, el 2 no, porque el 2, si yo le saco los divisores a 2, son 1 y 2. ¿Y quiénes son los divisores de 4? 1, 2 y 4. Ajá, ahí tengo dos coincidencias, el 1 y el 2. Entonces 2 no es primo relativo con 4. ¿Quién sí es primo relativo con 4? El 3. Entonces 4 tiene dos números enteros positivos menores a él que son primos relativos con él. Entonces la función de Euler me va a devolver el número 2. Porque hay dos enteros positivos menores a 4 que son primos relativos con 4. Vamos a ver, hagamos uno más y les dejo a ustedes lo otro porque es encontrar la cantidad de números primos menores, primos relativos, ¿no? Bueno, nos pide después phi de 10. Phi de 10. Primero vamos a empezar diciendo quiénes son los enteros positivos menores a 10. Bueno, obviamente son el 1, el 2, son el 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son los enteros positivos menores a 10. Bien. Ahora, ¿cuáles de estos números son primos relativos con 10? Son primos relativos el 1, ¿sí? Siempre el 1 va a ser un primo relativo con cualquier número. El 2 no, porque los divisores del 2 son el 1 y el 2. Y el 10, ¿qué divisores tiene? El 1, el 2, ajá, ya tengo una repetición que es el 2. Entonces el 2 no es un primo relativo con 10. El 3 sí. ¿Por qué? Porque los divisores de 3, ¿cuáles son? El 1 y el 3. Los divisores de 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. La única coincidencia es el 1. Entonces 3 sí es un primo relativo. El 4 no, porque tiene como divisor el 2 y el 10 también. El 5 no, porque tiene como divisor el 5 y el 10 también. El 6 no, porque tiene como divisor el 2 y el 10 también tiene el divisor 2. El 7 sí, porque el 7 tiene como divisores 1 y 7. Y el 10 tiene como divisores el 1, 2, 5 y 10. La única coincidencia es el 1. Entonces 7 sí es un primo relativo con 10. Seguimos. El 8 no, porque tiene como divisor el 2. El 9 sí es un primo relativo, porque el 9 tiene como divisores el 1, 3 y 9. Y el 10, 1, 2, 5 y 10. La única coincidencia es el 1. Entonces, ¿cuántos primos relativos tiene el 10 menores a él? Son 4. El 1, 3, 7 y 9. Entonces la función de Euler me va a devolver el valor 4. La cantidad de enteros positivos menores al valor de la variable que sea primos relativos con ese valor. Así como definición está medio complicado, pero en práctica, como ven, es bastante sencillo. Hay que contar los números anteriores desde 1 hasta el anterior y ver cuáles son primos relativos. Continuamos. Bueno, les dejo por que hagan el file 13. 4. ¿Cuál es el cociente y el resto cuando? Bueno, aquí lo que tiene que hacer es divisiones. Porque en una división, ¿qué tenemos? A ver, me voy a ayudar con una tabla. A ver. Cuando nosotros dividimos, ¿qué tenemos? ¿Qué colocamos a la izquierda arriba? Colocamos el dividendo. Lo vamos a identificar con la letra A, creo que la identifican en teoría. Y a la derecha va el divisor. A la derecha arriba va el divisor. Y la identifican con la letra D. ¿Qué colocamos abajo de la casita cuando dividimos? El cociente. El cociente lo vamos a identificar con la letra Q. Bueno, y después que dividimos todo, ¿qué nos queda al final debajo del dividendo? El resto. El resto lo representamos con la letra R. Sí, esa era la casita que hacemos para dividir a mano. No con calculadora, sino a mano. Esta parte la tienen que hacer a mano. No pueden usar la calculadora porque la calculadora que les va a dar los decimales. Los decimales no les sirve porque necesitamos el resto. ¿Cómo es la división? Si yo hago A dividido D, ¿qué me va a dar? El cociente Q y el resto R por aparte. Básicamente lo que les dice es que A, el dividendo, tiene que ser igual a D, el divisor, por Q, el cociente, y le tengo que sumar el resto. Se tiene que cumplir eh, esta ecuación, también si quieren. Sí, es más una forma, en realidad, una relación que hay entre las cuatro partes. El dividendo A
tiene que ser igual al divisor de por el cociente Q dividido, perdón, sumado el resto R. Por ejemplo, la guía nos da a ver cuál es el cociente y el resto de, por ejemplo, 44 entre 8. Vamos a hacer ese, el más simple primero, y después vamos los otros. Este es el 5, sí, no, vamos en el 4 recién. 4.a. ¿Cuál es el cociente y el resto de hacer 44 dividido 8? Sí. Tengo que poder escribir a 44 como 8 multiplicado qué número y sumado cuánto. Bueno, en realidad lo que van a hacer es hacer la división a mano, o sea, con la casita de siempre, lo que hacían en primaria, secundaria, lo que sea, cuando tenemos que dividir a mano. Si hacemos 44 dividido 8, ¿de cuánto está? 44 dividido 8 estaría de 5. 5 por 8, 40. ¿Y cuánto me queda en el resto? 4. Entonces, para este ejemplo, el cociente Q sería igual a 5 y el resto R sería igual a 4. Eso haría normalmente, eso van a ser así normal con lo que son los enteros, ¿no? O sea, el 44 dividido 8, el 77 dividido 21, etcétera. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos negativos? Por ejemplo, por ejemplo este C, que es un negativo dividido un positivo. Aquí, bueno, aquí pasaría lo mismo, un positivo dividido un negativo dividido un positivo, y aquí lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tenemos que tener cuidado, porque si hacemos 123 dividido 19, creo que la calculadora nos va a dar menos 6, algo. ¿Sí? Entonces ustedes pensarían que el cociente es menos 6, pero no. En la división de enteros positivos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si si la calculadora me da, digamos, 6,47 positivo, ¿qué agarramos? El entero inmediato inferior, o sea, agarramos el 6. Y si la calculadora me da el menos 6, y pico, ¿cuál agarraríamos? El inferior. ¿Cuál inferior vamos a escribirlo, a ver, C, 4.c. Nos está pidiendo que hagamos menos 23, menos 123, dividido 8. No, dividido 19. Si lo ponemos en la calculadora, exactamente qué nos va a dar. A ver. La calculadora me da menos 6,47. Bueno, y varios decimales, no importa los decimales. ¿Sí? Bueno, para que se entienda, veamos qué pasaba con la división en números naturales, en números positivos. Yo tengo 44 dividido 8, la calculadora que me da 5,5. ¿Sí? No importa los decimales, lo que me importa es el entero. 5,5. ¿Qué agarro yo? El entero inmediato inferior a 5,5, ¿cuál es? El 5, ese es el cociente. En la división con negativos, ¿qué voy a agarrar? El entero inmediato inferior a menos 6,47. ¿Quién es el entero inmediato inferior a menos 6,47? El menos 7. ¿Sí? Algunos se confunden poniendo menos 6, ¿sí? Por la similitud con el positivo, la versión positiva. Pero el inferior a menos 6 es el menos 7. Entonces, tengo que escribir a, o sea, menos 123 igual a el dividendo 19 por el cociente, y el cociente en este caso va a ser menos 7, ¿sí? El inmediato inferior a menos 6,47. Más cuánto tiene que ser para que 19 por menos 7 me dé menos 23. Bueno, lo que tendría que hacer es una pequeña ecuación, o sea, aquí iría un resto que no conocen. Lo llamamos X.
o le pongamos el nombre de R, que es el correcto. Una pequeña ecuación que la resuelve y nos da 10. ¿Sí? Nos da 10. Entonces, el cociente sería menos 7, ¿sí? Menos 7 con signo y todo. El resto sería 10. Bien. Bueno, siguiendo esa lógica, porque con eso pueden hacer el resto. Sí, pueden llegar a hacer el resto. Dejo para que lo hagan. Cualquier duda la pregunta. Sigamos avanzando porque este práctico tiene creo que 15 ejercicios. El punto 5 dice, determinar si los enteros de cada uno de los siguientes conjuntos son primos relativos 2 a 2. ¿Qué significa 2 a 2? Que lo que me está preguntando es si estos tres son primos relativos, los tres al mismo tiempo. Y para poder comprobarlo, me sugiere, o sea, me está sugiriendo que lo haga 2 a 2. Primero este con este, o sea, por ejemplo, 21 con 34. Después, por ejemplo, a ver, 21 con 55. Y después 34 con 55. Eso es lo que me está sugiriendo. Lo haga 2 a 2 para verificar que sean primos relativos los tres al mismo tiempo. Bueno, a ver, vamos a hacer el a ver si son primos relativos. Los tres al mismo tiempo. Los números son 21, 34, 55. 21, 34 y 55. Entonces, tenemos que hacerlo 2 a 2. Entonces, primero vamos a buscar el MCD entre, por ejemplo, 21 y 37. Esa es una combinación. Después vamos a buscar el MCD entre 21 y 55. Y la otra combinación que me falta es el MCD entre 37 y 55. Sí, el MCD, o sea, estos tres, los tres al mismo tiempo, me da igual a uno. O sea, digamos, me llego a encontrar que el MCD de estos tres casos es igual a uno. Si esto sucede, entonces son primos relativos los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Los tres al mismo tiempo son primos relativos. ¿A 34? No, tienes razón, 34. A ver, entonces, pues, 34, 34. Ahí está. Gracias. Si se cumple que el MCD, que de las tres combinaciones posibles me da igual a uno, al mismo tiempo las tres, entonces los tres son primos relativos entre ellos. Basta con que uno solo de estos MCD no me dé uno, por ejemplo, yo que sé, póngale, inventemos nomás, suponga que aquí me da 5, cualquier número, ¿sí? Cualquier número, o sea, cualquier número que no sea uno. Si me llega a dar que el MCD de alguna de estas combinaciones no es uno, entonces los tres no son primos relativos entre ellos. Los tres, ¿no? O sea, los tres entre los tres juntos. Basta con que uno solo de estos de las posibles combinaciones entre los MCD no sea uno para que los tres no sean primos relativos entre ellos. Pero no sé el resultado, así que hay que encontrarlo. Bueno, pues, vamos a buscar los MCD. ¿Cómo? Bueno, no sé cómo les habrá enseñado a sacar MCD. Eh, para mí la forma más sencilla de sacar MCD es sacando los divisores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero. MCD entre 21 y 34. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Los divisores de 21. No los divisores de 21, sino que voy a tener que empezar a dividir a 21. A ver, creo que con una tablita va a ser se va a ver mejor. Yo casi todo lo pongo en tabla porque lo veo más prolijo. ¿Qué es lo que yo hacía? Era
Voy a buscar los divisores de 21. ¿Sí? A ver. Entonces, lo que empezaba a hacer era, al número que yo quiero los divisores, lo tengo que empezar a dividir por los números primos más chiquitos. ¿Y quiénes eran los primos, los números primos? Habíamos dicho que los números primos, o sea, primos primos, ¿no? Son el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera. ¿Sí? Casi siempre van a usar del 1 al 7 nada más. Rara vez van a usar del 11 para arriba. Casi siempre con del 1 al 7 es suficiente. Con que se sepan esos primos. Entonces, ¿por quién puedo dividir al 21 de los primos? El 2 no, puedo dividir por el 3. 21 dividido 3, ¿cuánto me da? Me da 7. 7, ¿por quién lo puedo dividir? Por el 7, el primo el más chico posible, porque no lo puedo dividir por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 5. Entonces lo divido por 7. 7 dividido 7, ¿cuánto me da? 1. Y cuando llegue a 1, ahí me detengo. Entonces 21 es igual a 3 por 7. ¿Sí? O sea, se oye redundante, pero al hacer esto me obtengo los primos, digamos, los números primos de los que está compuesto el 21. ¿Sí? No, no obtengo cualquier multiplicación, sino los números primos de los que está compuesto. Vamos a hacerlo ahora con 34 para seguir haciendo el ejemplo. Bien. ¿Cuál es el número primo más chiquito por el que puedo dividir el 34? El 2, porque lo puedo dividir por 2. Bueno, 34 dividido 2 me da 17. Al 17, ¿por cuánto lo puedo dividir? Por, bueno, ni por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 11, ni por 13, sino por 17 nomás. ¿Y la división cuánto me da? Me va a dar 1. Ya llegué al 1, así que ahí termino. Entonces, 34 es igual a 2 por 17. Bueno, y por último, a ver el 55. 55, ¿por quién lo puedo dividir? Por 5. Porque no lo puedo dividir ni por 2, ni por 3, pasaría al 5. 55 dividido 5 es 11. 11, ¿por cuánto lo puedo dividir? Ni por 1, ni por 2, ni por 3, 5 tampoco, 7 tampoco. Lo puedo dividir solamente por 11. Por sí mismo. Bueno, 11 dividido 11 me da 1. Entonces, 55 lo puedo escribir como 5 por 11. Bueno, en este caso, bueno, el MCD a qué va a ser igual. Hice de los 3. Aquí quería hacer uno por uno. Se me fue la mano de... Bueno, aquí estábamos haciendo entre 21 y 55. Y aquí entre 50 y... No. No. Saqué de los 3 números. Porque aquí saqué los divisores de 21. Acá los de 34. Y acá los de 55. O sea, agarré los 3 números y ya le saqué los divisores a los 3. No cualquier divisor, ¿no? Sus divisores primos. Porque yo que coloco a la derecha, sí o sí, de este lado tiene que ir números primos nomás. No puedo dividir, porque, por ejemplo, el 34, bueno, no, bueno, justamente estos ejemplos no se dejan, pero, por ejemplo, el 12. Si yo tuviera el 12, al 12 lo puedo dividir por 6, lo puedo dividir por 4, pero no puedo poner ninguno de esos números aquí, del lado derecho, porque ni el 4 ni el 6 son primos. Tengo que poner los primos nomás. El MCD entre 21 y... ¿Quién es la primera combinación? 34. ¿A qué es igual?
El MCD entre dos números es igual a los números primos de los que está compuesto que estén repetidos, ¿sí? Esa es la clave, que estén repetidos. Entonces, si yo busco entre 21 y 34, miro los divisores entre 21 y 34. Entonces, tengo el 3 y el 7 para 21. Para 34 tengo el 2 y el 7, 2 y 17. ¿Y qué tienen en común el 3, el 7, el 2 y el 17? Nada. ¿Sí? No tienen nada en común el 3, el 7, el 2 y el 17. O sea, ninguno se repite. Como ninguno se repite, el MCD entre 21 y 34 es 1. ¿Cuándo sería diferente si se repitiera alguno? Porque, por ejemplo, a ver, digamos que en el 34, digamos, así, suponiendo, digamos que aparecía un 7. ¿Sí? Digamos que apareció un 7 en el 34. Entonces yo miraría, aquí tengo un 3, un 7 y aquí tengo un 2, un 7 y un 17. Y veo que el 7 se repite en ambos. Entonces el 7 es el mínimo común divisor. ¿Sí? En este ejemplo es hipotético. ¿Y qué pasa si dos de ellos se repiten? Porque, por ejemplo, digamos que, hagamos de cuenta que aquí en el 21 aparecería el 2. ¿Sí? Digamos que aparece el 2 en el 21. Entonces yo veo, aparece el 2, el 7, 17, 3, 7. Entonces, ¿quiénes se repiten? Se repiten el 2 y el 7. Entonces, el MCD va a ser igual a 2 por 7. O sea que el MCD será 14. Entonces, se multiplican los que se repiten. Ahora, ¿qué pasa si se repiten varias veces? Hagamos de cuenta que en el 21, aquí, digamos que se repetía dos veces, ¿sí? O sea, digamos que aparecía dos veces el 2. Entonces, lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Sí? Digamos que aparecía, o sea, para que acá aparezca 2 al cuadrado, aquí tendría que haber aparecido un 2 y otro 2, o sea, dos veces el 2. Y por eso pongo 2 al cuadrado, la cantidad de veces que se repite. ¿Qué iría acá? Aquí va el 2 con la potencia más baja que aparezca. Como este es al cuadrado y este es a la 1, aquí iría 2 a la 1. Seguiría siendo 2 a la 1, 14. Pero digamos que este fuera un 2 al cubo. Entonces, ¿quién es más bajo entre 2 al cuadrado y 2 al cubo? El 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado por 7, 2 al cuadrado es 4 por 7, sería 28. ¿Sí? Bueno, espero que me puedan entender cómo se saca un MCD entre dos números enteros. Se saca los divisores primos, y, o sea, se empieza a dividir por los números primos que pueda. Y pongo al final esos números primos y la cantidad de veces que se repitan con un exponente. Por ejemplo, en este ejemplo hipotético, el 2 se repite dos veces, entonces pongo 2 al cuadrado. Y en este caso, para que aparezca 2 al cubo, aquí me tendría que haber aparecido tres veces el 2, como está ahí. ¿Sí? 2, 2 y 2. Tres veces para que aparezca 2 al cubo. Entonces el MCD son los números que se repitan elevados a la potencia más baja con la que se repitan. Bueno, este caso era hipotético, así que esto no va, ni esto, ni esto, y aquí no iba, ni esto, y cuál no iba el 7. Entonces era así originalmente. Entonces, y como aquí no se repite nada, el MCD es 1. El MCD entre otra combinación era 21, 55. Entonces, a ver, 21 era amarillo. Y a 55 le demos celeste. Entonces yo miro los divisores primos de 55, son el 5 y el 11. Los divisores primos de 21 son el 3 y el 7. ¿Qué tienen en común? No tienen nada en común. Entonces el MCD entre ellos es 1. Y por último, el MCD entre, me falta 34 y 55.
entre 34 y 55. Miro sus divisores. De 34 son el 2 y el 17, y de 55 el 5 y el 11. No tienen nada en común, entonces el MCD entre ellos es el 1. Si tuvieran algo común, haríamos como en el caso de hacer, como más o menos le expliqué hace rato. Bueno, entonces, como el MCD de las tres combinaciones posibles que yo podía armar entre los pares, todos me dan 1, entonces puedo decir los tres son primos relativos entre ellos. ¿Sí? Pueden afirmar eso entonces. Los tres números que nos dieron son primos relativos entre ellos. Continuamos, bueno, les dejo para que hagan los otros. Lo único que tienen que hacer es lo que dije, combinaciones, todas las combinaciones posibles de pares, y ir probando a ver cuáles son, si los MCD todos son igual a 1. En el punto 6, hubiéramos hecho esto primero. En el punto 6 hay que calcular MCD y MCM. MCD es lo que recién hicimos, cómo sacar un MCD. Y MCM es el mínimo común múltiplo. El MCD era máximo común divisor, el MCM el mínimo común múltiplo. Y bueno, se calculan, para poder buscarlo se hace lo mismo, lo que recién hice aquí con estas lo que te intenté hacer con estas tablitas. Entonces vamos a hacer, creo que el 5. No, ya estamos en el 6. Bien. Vamos a hacer, a ver. Hay que, por ejemplo, el 6A, hay que buscar el mínimo común, el máximo común divisor entre 337.500 y 21.600. Y después hay que buscar, bueno, y así con cada número. Entonces, a ver, con el A hay que hacerlo entre 337.500 y 21.600. Va a ser un poquito largo. Pero hacemos lo mismo que hicimos en el anterior. Voy a buscar los divisores primos. Entonces voy a empezar con el 337.500. ¿Sí? Vamos a empezar con el 337.500. ¿Y por quién lo puedo dividir? Podría dividirlo en dos, sí, porque eh, termina en cero, así que sé que se puede dividir en dos. Entonces dividimos en dos. ¿Y cuánto me da? 168.750. 168.750. Como termina en cero, también lo puedo dividir en dos. Y si lo divido en dos, me da 84.375. 84.375. Cuando ya 84.375 ya no lo puedo dividir en 2 porque termina en 5, un número impar. Así que, a ver, la pregunta ahora es, ¿lo puedo dividir en 3? ¿Cuál es la regla divisiva del 3? Que la suma de los tres números sea un múltiplo de 3, ¿no? Entonces daría 8 más 4, 12, más 3, 15, más 7 más 5 son otros 12, nos daría 27. Entonces, sí lo puedo dividir en 3. Entonces lo vamos a dividir en 3 porque es divisible en 3. Si lo divido en 3, me va a dar 28.125. 28.125. Ahora la pregunta es a 28.125. Obviamente por 2 no se puede. La pregunta es por 2 se puede, por dividir en 3 se puede. Regla divisible del 3, entonces hago 2 más 8, 10, más 1, 11, más 2, 13,
Y más 5, 18. Entonces sí podría, ¿no? A ver, vamos a verificar. Eh, sí, se puede. Lo puedo volver a dividir en 3. Si divido ese número en 3 me da 9375. Y 9375 lo puedo dividir en 3. A ver. Sí, se puede, porque 9 más 3 12, más 7 19, y más 5 24, y el 24 es divisible en 3, entonces lo puedo seguir dividiendo en 3. Y si lo divido en 3 me va a dar 3125. 1125. La pregunta es, al 3125, por 2 no se puede, pero se puede dividir en 3. A ver, 3 más 1 4, más 2 6, y más 5 11. Entonces ya no se puede dividir en 3. ¿En quién lo puedo dividir? En 5, porque termina en 5. Entonces dividido en 5 me da 625. 625 no se puede dividir ni en 2 ni en 3, lo divido de nuevo en 5. ¿Cuánto me da? 625 dividido 5, me da 125. 125 lo puedo dividir en 5, me va a dar 25. A 25 lo puedo dividir en 5 y me va a dar 5. A 5 lo puedo dividir en 5 y me va a dar 1. Y ahí es cuando me detengo. Y cuando ya me queda el 1. Entonces, este número en el que empezamos, 337.500, es igual a... Entonces, 337.500 es igual a 2 por 3 por 5 elevados a las potencias según la cantidad de veces que se repiten. El 2 se repite 2 veces, entonces va a ir elevado al cuadrado. El 3 se repite 3 veces, entonces va elevado al cubo. Y el 5 se repite 5 veces, ¿sí? Es coincidencia, ¿no? No tiene nada que ver con que el 2 al cuadrado, 3 al cubo, 5 a la quinta. Es coincidencia nomás. Bien. Entonces, estos son los divisores primos de 337.500. Esto que acabamos de hacer con ese número, lo vamos a hacer con el otro, que es 21.600. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con el 21.600. ¿Y por cuánto lo puedo dividir? Como termina en 0, el número más chico primo que lo puedo dividir es el 2. Entonces lo puedo dividir en 2 y me da 10.800. A 10.800 lo puedo dividir en 2 y me da 5.400. A 5.400 también lo puedo dividir en 2 y me da 2.700. A 2.700 todavía lo puedo dividir en 2 y me va a dar 1.350. A 1.350 sigo pudiendo dividirlo en 2 y me va a dar 675. Ah, no sé qué puse. 675. Y al 675 ya no lo puedo dividir en 2 porque termina en impar. Ahora, obviamente se puede dividir en 5, pero primero tengo que probar si se puede en 3. Haría la suma, a ver, 6 más 7, 13, más 5, 18. Entonces, múltiplo de 3 lo tengo que dividir en 3. Si lo divido en 3 me da 225.
A 225, ¿lo puedo dividir en 3? Sí. 225 dividido 3 me da 75. A 75, ¿lo puedo dividir en 3? Sí. Me va a dar 75 dividido 3, 25. A 25 lo puedo dividir en 3. No. Paso al siguiente. El 5. ¿Se puede dividir en 5? Sí. 25 dividido 5, 5. 5 dividido, ¿qué? 5 me va a dar 1. Y ahí termino. Entonces, el número original 21.600 es igual, expresado como el producto de sus números primos, es igual a 2 por 3 por 5. Y el 2 se repite 2, 3, 4, 5 veces. Entonces va a ir 2 elevado a la quinta. El 3 se repite 3 veces. Entonces va a ir 3 elevado al cubo. Y el 5 se repite 2 veces. Entonces va 5 elevado al cuadrado. Todo esto era para poder expresar los números como el producto de sus números primos elevado a una potencia, y la potencia representa la cantidad de veces que se repite ese primo. Ahora, ¿cómo se saca MCD y MCM? El MCD habíamos dicho que es igual a los números que se repitan. ¿Qué números tenemos acá? El 2, el 3 y el 5. ¿Y qué número tenemos acá? También el 2 y el 3, 5. En este caso se repiten los 3, entonces van a ser el 2 por el 3 por el 5. ¿Elevado a qué potencia? Porque están a distintas potencias. Va a la potencia más chica que aparezca. Entonces, si yo aquí tengo un 2 al cuadrado y aquí un 2 a la quinta, el MCD va a tener el 2 al cuadrado. El 3, acá lo tengo el cubo y acá también el cubo. ¿Cuál es la más chica? Bueno, son iguales, así que coloco el cubo. Y aquí tengo la quinta y aquí tengo al cuadrado. La más chica es al cuadrado. Entonces, el MCD va a ser igual a 4 al cuadrado, 4, por 3 al cubo, 27, por 5 al cuadrado, 25. Entonces, vamos a calcular 4 por 27 por 25 nos da 2700. Y ese es el MCD. 2700 es el MCD entre los dos números con los que empezamos. ¿Y cuál es el MCM? ¿Cómo se saca el MCM? El MCM entre dos números se saca parecido al MCD. Se tiene que hacer todo esto que hicimos. Y lo que van acá son los números primos de los que está hecho. Se repitan o no. En este caso se repiten los tres, así que va a ser también 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5, pero porque se repiten los tres. O sea, en el MCM no importa si se repiten o no, porque por ejemplo, a ver, digamos que aquí aparecía un 7, ¿sí? Un 7 por, digamos que aquí apareció un 7. En el MCD no va a aparecer ese 7, ¿por qué? Porque está en el 3300, en el 3037, en el 337.500 está el 7, pero en el 21.600 no está el 7. Entonces en el MCD no aparece el 7, pero en el MCM sí hubiera aparecido ese 7, porque en el MCM va tanto los que se repiten como los que no se repiten. Bueno, ese de nuevo un caso hipotético, solo para abarcarles todas las posibilidades, ¿sí? En el MCM van, se repitan o no. ¿Y con qué potencia van? Si en el MCD van las potencias más chicas con las que aparezcan, en el MCM van con las potencias más grandes que aparezcan. ¿Y qué son las potencias más grandes? A ver, para el 2 es el 5. Entonces va a ser 2 a la quinta. Para el 3, como es la misma, va a ser
3 al cubo, y para el 5 va a ser 5 a la quinta. Entonces va a ser 2 a la quinta, 32, por 3 al cubo, 27, por 5 elevado a la quinta, 3125. Y multiplico los 3, 32 por 27 por 25, 3125. Y ahí, bueno, a mí me da 2.700.000. 2.700.000. Entonces, según yo, este es el MCM entre los dos números que nos dieron. Bueno, así se saca el MCD y el MCM. Bueno, es una forma, ¿no? Yo veo esta como, para mí, ¿no? Para mí la forma más corta. Hay otra forma donde es parecido a esto, pero ir poniendo los divisores a lo largo y buscando cuál es el más chico y el más grande, pero yo lo veo muchísimo más complicado hacer eso, va para mí. El fin es que busquen el MCD y el MCM, yo veo como esta la más sencilla. Continuamos. Bueno, les dejo por usted que hagan los otros, porque es hacer el mismo procedimiento. Buscar todos los números primos de lo que está compuesto y ir sacando MCM y MCD. Continuamos en el 7. Dice, indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, justificar la respuesta. Esto se lee como que 18 es congruente a 1 con módulo 5. Eh, ¿Qué significa eso? Que 18 es congruente a 1 con módulo 5. Que si yo puedo desde 1 ir salteándome de 5 en 5, voy a llegar a 18. Bueno, esa sería una forma de verlo. Si no, la forma más correcta de hacerlo es, a ver, tendría que responder, sí. Si es 5, o sea, el numerito que va acá es 5, tengo que preguntarme si 5 divide, o sea, el operador que vimos al principio, si 5 divide a 18, el número que va a la izquierda de este signo de equivalencia, pero restado 1. ¿Sí? Le tengo que restar 1. Estoy preguntando si 5 divide a 18 menos 1. Es lo mismo que decir si 5 divide a 18 menos 1, 17. Y ahora, 5 divide a 17. ¿Qué significaba eso? Que si yo hago la división 17 dividido 5 me da un entero. Y bueno, ya sabemos que no, ¿no? Porque 17 dividido 5 es igual a 3, pero con resto igual a 2. Como el resto no es 0, la división no es exacta, no me da un entero de división, 5 no divide a 17, como lo quieren decir, entonces la afirmación es falsa. Y la demostración sería esa, que 5 no divide a 17. Así se hacen esos ejercicios que están en el 7. Vamos a ver uno más porque se ve medio complicado, ¿no? Pero es simplemente hacer eso. Vamos a ver el B. Entonces dice 100 es congruente a 10 con módulo 9. Entonces, ¿qué haríamos? Dije que esto es para ver si esto es verdad o no. Haríamos el número que está a la derecha del mod, es de 9. Tendría que preguntarme si ese 9 divide a, y tengo que hacer el número que está a la izquierda del equivalente menos el número que está a la izquierda del mod. Entonces, tengo que preguntar 9 divide a 100 menos 10. Es lo mismo que decir 9 divide 100 menos 10, 90. Y ahora
usted tendría que responder 9 divide 90 y eso es verdadero. Porque si yo hago 90 dividido 9, ¿cuánto me da? 10. Resto 0. O sea, la división es exacta. El 9 divide el 90. Como lo quieran ver, en cualquier caso, el 9 divide el 90. Y entonces también es verdadero decir que 100 es congruente a 10 con módulo 9. Eso es lo que estoy leyendo acá. Y haría lo mismo acá. Les dejo por usted para que hagan el C y el D, que sería 86 es congruente a 1 con módulo 5. Y si 10 al cubo, que es lo mismo que 1000, ¿sí? 10 al cubo es 1000. 1000 es congruente a 1 con módulo 9. Bueno, les dejo para ustedes para que lo vean. Ya. 8. Encontrar de forma general números congruentes a 11. Ajá, es básicamente lo mismo que el 7, pero escribir en forma general. O sea, escribir en forma general los números que sean congruentes a 11 con módulo 5. O sea, quieren que busque la X que iría acá. ¿Sí? ¿Qué números son congruentes? Perdón, busquen la X que va acá. ¿Qué números son congruentes a 11 con módulo 5? Entonces, en el 8 me están pidiendo que busque las cuáles son las X que son congruentes. A ver dónde está ese operador. El triple, bueno, ahí está. Que son congruentes a 11 con módulo 5. Entonces, lo que me está preguntando es 5. ¿Qué números, qué conjunto de X hace que 5 divida a 11 menos X, ¿no? ¿Se acuerdan? Es lo mismo que hicimos en el 7. Hacíamos el de la derecha del mod, el 5, divida a el que está a la izquierda. No, esto era al revés. X menos 11. ¿Sí? Me equivoqué, era al revés. Era el de la izquierda de la equivalencia menos el que está a la derecha, a la izquierda del mod. Entonces tengo que hacer eso, que 5 divida a X menos 11. ¿Y cuál es la condición para que X divide, para que esto se verifique? ¿Cuál es la condición para que 5 divida a X menos 11? Que X menos 11 tiene que ser, ¿qué cosa? Un múltiplo de 5. Es la única forma para que X menos 11 se pueda dividir en 5 y dé un resultado entero. Entonces, X menos 11 tiene que ser igual a un múltiplo de 5. O sea, lo voy a llamar K por 5. Donde, como siempre, K pertenece a los naturales. Como siempre, K pertenece a los naturales. Y bueno, lo único que tengo que hacer es de esta ecuación que armamos, despejar el conjunto de la X. El conjunto de la X va a ser, si lo despejo, esto no es K menos 5, no es K por 5. ¿Sí? Porque esos son los múltiplos de 5. K por 5. Por ejemplo, si K vale 1, 5 es múltiplo de 5. Si K vale 2, 10 es múltiplo de 5. Si K vale 3, 15 es múltiplo de 5, etc. ¿Sí? Era K por 5. Entonces, despejo X va a ser igual entonces a 5 veces la K y el 11 que está restando pasa sumando. Entonces, esta es la forma genérica que me estaba pidiendo. X igual a 5K más 11. Si lo quieren, lo pueden poner como forma de conjunto. Entonces, el conjunto solución es el conjunto de X tal que X es igual a 5K más 11, donde K pertenece a los naturales. Bueno, y ese es el conjunto solución. Eso es lo que me está pidiendo el 8, que le escribe en forma general cuáles son esas X que verifiquen esto, que X sea congruente a 11 con módulo 5.
Continuemos. Dice 9. Bien, y ya llegamos a la parte de convertir los siguientes enteros de notación decimal a notación binaria. De decimal a binario. ¿Cuál es la forma decimal la que nosotros usamos? O sea, ¿por qué se le dice notación decimal? Porque tomamos como base los 10 primeros dígitos. O sea, la notación decimal, que es la que nosotros usamos, se le dice así porque se trabaja en base 10. Y esa base es de 0. Ese es un error que a veces cometen. No lo tienen en cuenta el 0 como primer número de la serie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? La serie empieza con 0 y llega hasta 9. Esa es para la notación decimal. La notación binaria, entonces, ¿dónde empieza? Con el 0 y el 1. Son los dos números que representan a la binaria. Después tenemos la notación hexadecimal. Hexadecimal significa 16, o sea que es en base 16, o sea que tiene 0 de dígitos como base. Entonces van a ser lo mismo que la decimal, porque van a ir del 0 hasta el 9 los primeros 10. ¿Sí? Hasta ahí yo tengo 10 números, de 0 hasta 9. Y los otros 6 se empiezan con letras A, B, C, D, E y F. Ahí ya tengo los 6. Los 16 números, los 16 dígitos de la serie hexadecimal. Y bueno, así como están estas series, existen otras series que son menos usadas, por ejemplo, la de base 14. Porque la decimal es de base 10, la binaria es de base 2, la hexadecimal es de base 16. Existe otra serie de base 14 que solo tendría los primeros 14 dígitos. Entonces serían hasta el 9, 10, a 11, 12, 13, 14. Los primeros dígitos serían de la base 14 hasta la D. Y así, etcétera. Puedo tener de distintos tipos de bases. Simplemente se van agregando la- 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 las letras. ¿Sí? Eso como entrada. Ahora, ¿cómo convierto de una a la otra? Bueno, hay métodos, hay también algunos utilizan fórmulas, después también pueden utilizar tablas, porque hay tablas que ya nos dicen este número es igual a este otro número, de esta base a esta otra base, pero mínimamente tienen que saber convertir de binario a decimal, ¿sí? Estas dos. Mínimamente tienen que poder convertir, o sea, por método, de decimal a binario y de binario a decimal. Entonces, veamos, el primero que nos pide es de decimal a binaria. Bueno, este es uno de los más fáciles, bueno, no sé, es medio fácil, como lo quieren ver. Punto 9. Vamos a hacer 9A. Vamos con... Bueno, yo insisto en trabajar con tablas, las veo más cómodas. Aunque no las necesito ver tanto. Sí, a ver. El 9A me pide convertir 231. 231 que está en base decimal. Y lo que me voy a decir es que normalmente cuando trabajamos con distintas bases se pone la base en la que esté trabajando como un subíndice entre paréntesis. Eso significa que 231 está en base decimal. Lo tengo que convertir a un número, esa es la X la que me piden buscar, en base binaria. Bueno, ¿cómo se convierte? 230, hay una forma que es utilizando potencias, pero para mí es más fácil que lo hagan así. 231. Como es un número impar, lo que voy a hacer es
restarle 1, ¿sí? O sea, 231, solo porque es impar. Como es impar, le resto 1 y lo divido en 2. 231 menos 1 es 230. 230 dividido 2 es 115. Entonces, 231 es igual a 2 por 115 más 1. ¿Sí? Siempre voy a dividir en 2. Siempre. ¿Sí? O sea, 231 es lo mismo que decir 2 por 115. ¿De dónde saqué el 115? Porque dividí en 2. Este 2 siempre va a estar ahí. El 115 sale porque yo a 231, porque es impar, solo porque es impar, le resté 1, o sea, 230. Dividido 2 siempre, me va a dar 115, el resultado que va acá. Y le tengo que sumar 1 porque para poder dividir le tuve que restar 1. O sea que ese 1 tiene que volver a aparecer. Después, al resultado de la división entera, o sea 115, le tengo que hacer el mismo procedimiento. 115, ¿a qué es igual? Como también es un número impar, lo voy a restar 1, que me da 114. 114 lo voy a dividir en 2 y me da 57. O sea que 115 es igual a 2 por 57 más 1 porque le resté el 1. ¿Sí? Ese 1 está acá porque a este 115 yo le tuve que restar 1 para poder dividir en 2. ¿Sí? Siempre voy a dividir en 2. Siempre voy a dividir en 2 para transformar de decimal a binario. Si es impar, le tengo que quitar 1 para poder hacer la división entera. Y que me dé este número que está acá, que es 115, 57, y ese 1 se lo devuelvo después, para que sea válida la igualdad, ¿no? Porque acá estoy poniendo que esto es igual a esto, pero le faltaba el 1 que le quité. Y continuamos, y vamos a hacer lo mismo. 57 dividido, o sea, el cociente 57, le vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir en 2. Pero como es impar, le voy a restar 1. 57 menos 1, 56. 56 dividido 2 nos da 28. O sea que esto es igual a 2 por 28 más 1. ¿Por qué el 1? Porque le tuve que restar 1 al 57. Ahora haremos el resultado anterior. 28 es igual a ¿qué? Y de nuevo, como siempre, voy a dividir en 2. El 2 va siempre. Ahora, el 28 es par, así que no necesito restarle nada. ¿Sí? Como no necesito restarle nada, no le voy a quitar nada y voy a hacer directamente 28 dividido 2, 14. Y como no le quite nada, voy a decir más 0. Y continúo. Ahora me queda 14. A 14 es igual a... Y voy a hacer lo mismo. Lo voy a dividir en 2. Como es un número par, no necesito quitarle nada. Entonces va a ser 2 dividido 14 dividido 2 es 7. Más ¿qué? Como es no le quité nada, entonces va más 0. 14 igual a 2 por 7 más 0. Y continúo con el 7. Y de nuevo lo tengo que dividir en 2. Y como es impar, de nuevo le voy a restar 1. 7 menos 1, 6 dividido 2 es 3. Y le sumo el 1 que le quité. Continúo con el 3. El 3 es igual a 2 por ¿cuánto? El 3 es impar, así que le tengo que quitar 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido 2 es 1. Y como le quité 1, le tengo que volver a sumar ese 1. Bien. Y por último, llegamos al 1. El 1 es igual a ¿qué? 2 por ¿cuánto? Por 0. Más 1. Y aquí es donde terminamos. Cuando llegamos a este 0 aquí, o a lo mismo decir que llegamos al 1 a la izquierda. ¿Sí? Ahí es donde termina todo este procedimiento. ¿Y dónde está el número binario? El número binario está
en estos unos y ceros que fuimos sumando a la derecha, que lo necesitamos para ir dividiendo en dos. Entonces, el número binario, el número en base decimal 231 en base 10 es igual a, y vamos a ver, es igual a 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y esto está en base 2, o sea, en binario. Bueno, y así se hace la conversión de decimal a binario. Es un poquito larga, pero sencilla si es que mantenemos el foco que hay que dividir en dos y ese resultado va a ser el dividendo de la siguiente división. Y lo vamos haciendo así hasta que lleguemos a 1, que es lo mismo decir que me llegue a 0 acá o a 1 aquí, que es lo mismo. Ahí termina todo el procedimiento y miro lo que estuve teniendo que sumar, ya sea 1 o 0, y esos, en ese orden, es el número binario. Vale, dejo para que conviertan el 1023 y el 4532, que es lo mismo, solo que le va a dar más largo, obviamente. En el 10 hay que hacer el procedimiento inverso, convertir de, de binario a decimal. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, el primero pide convertir el número binario, que es un 5 veces el 1, 1, 2, 3, 4, 5, que está en base 2 porque es un binario, hay que convertirlo a base 10. Quiero saber cuál es ese X. Ese es el objetivo. Para convertir de binario a decimal es más, más corto que hacer al revés, porque aquí es igual a ese 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí es igual. Simplemente vamos repitiendo los números. Es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. O sea, aquí yo tengo 5 unos porque aquí tengo 5 unos. Si aquí tuviera un 0 acá, por ejemplo, si ese fuera un 0, aquí estaría sumando 0. ¿Sí? Simplemente voy poniendo lo que me parezca ahí. Pero no es así de sencillo, sino que también tengo que multiplicar por una potencia. Multiplico por qué potencia? La potencia de 2. Entonces, a esto. Y les conviene, para que no se pierdan tanto, empezar de atrás para adelante. O sea, nos paramos en el último y hay que multiplicarlo por ¿cuál? ¿Cuál es la primera potencia de 2? Por 2 al, por 2 a la 0. ¿Quién sigue? Por 2 a la 1. Por 2 al cuadrado. Sigue por 2 al cubo. Y la última que me quedaba era por 2 a la cuarta. Bueno, eh, 2 a la 0 es 1, 2 al 1, a la primera es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y 2 a la cuarta es 16, ¿no? O sea, meten todo eso en la calculadora y aprietan el igual y, bueno, a mí me da 31. O sea que 31 es igual a, en base de 10 es igual a 5 unos en base 2. Bueno, así es simple convertir de binario a decimal. Simplemente van los números multiplicados por la potencia por 2 elevado a una potencia, que es igual a la posición que tengan acá. 0, 1, 2, 3 y 4. Y si fuera más grande seguiría 5, 6, 7, etcétera. A ver, creo que sí, espero que lleguemos. Veamos.
punto 11, el punto 11 y 12 dice convertir tabla, con tabla, los siguientes enteros de notación hexadecimal a notación binaria. ¿Sí? Y los dos dicen, creo sí, porque este también dice tabla. ¿Sí? No sé si en clase le dieron a usted una tabla o no. Eh, por ejemplo, este número BADFACD 11.A, el número BADFACED, que está en base 16, en base a pasado a base binaria, que va a ser igual a. ¿Cómo se usa una tabla? Primero necesitamos una tabla, obviamente. A ver, creo que tengo una por acá. Había abierto una. Creo que se alcanza a ver porque es bastante chica. Algo así capaz que tienen ustedes, no la tengo, no sé qué tal les habrán dado a ustedes. Pero algo así, una tabla. Fíjense que tienen aquí, por ejemplo, esta columna que está, la primera es la serie de base 10, la segunda es la serie de base 16, después tienen la serie octal y después la binaria. Bueno, nos interesa la hexadecimal. Y simplemente vamos reemplazando, porque por ejemplo, a ver, el primer número en hexadecimal que aparece es el B. Entonces vamos a la tabla, buscamos el B en hexadecimal que está ahí. ¿A cuánto es igual en binario? Y en binario es igual a 1011. Entonces esto va a ser igual a 1011 para el B. Entonces ya tengo la parte del B. Después busco el A. El A está acá en hexadecimal y en binario es 1010. Entonces aquí seguiría 1010. Ya tengo el B y el A. Después buscaría el D. En hexadecimal en la tabla es 1101. Entonces aquí va 1101. Y así tendría que hacer con cada letra, ¿no? F, A, C, E, D, o sea, ir poniendo cada uno de los que es igual y listo. Eso es todo. Simplemente vamos reemplazando esto. No tenemos que multiplicar, sumar, reemplazar, hacer nada. Simplemente vamos reemplazando cada uno de estos valores con los valores que corresponden en binario. Y nos va a quedar un número obviamente súper largo, porque son, miren, 4 dígitos más o menos por cada uno de estos. Y estos son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos va a quedar un número de 32 dígitos. Esos 32 dígitos son este número en binario. Y el punto 2 es lo mismo, solo que al revés. Solo que ahora tienen que este binario y en el punto 2 se tienen que agarrar de a 4 dígitos, ¿no? Justamente por eso, si se fijan, están separados de a 4. Tengo 4 unos, y aquí tengo un 0 y 3 uno. Acá tengo un 1 y 3 ceros, un 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, y aquí tengo 1, 1, y es lo mismo que adelante tenga 0, 0, ¿sí? Para separar en grupos de a 4. Se hace lo mismo que hicimos recién, solo que al revés. Busco en binario y veo a cuánto equivale en hexadecimal. Cada vez para usar una tabla, no sé qué tal les habrán dado, o si tienen que buscar. Bueno, yo puse en Google nomás tabla de binario hexadecimal. Si es que no tienen. Y bueno, me agarré la primera que salió. Capaz que hay otras mejores. O hay otra para descargar, no sé. Bueno, continuando, los últimos puntos, 13, 14, 15, nos piden que hagamos operaciones entre estos, que son suma, resta, multiplicación. Bien. Para poder sumar, nosotros estamos sumar, restar, multiplicar en nuestra base, que es la decimal, la que estamos acostumbrados a usar de chicos. Pero, ¿cómo se suma, se resta y se multiplica en otra base, ya sea la binaria, fíjense que acá tengo una de base 14, aquí una de base 19, que entonces tiene las letras hasta encontrar el 19.
¿Cómo sumo? 13, no, punto A ver. El primer número es 10 triple 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Le tengo que sumar 1, 11, 0, 11, doble 0, 1. Vamos a acomodarlo un poquito. O a ver, para que se note mejor, vamos a ver, son 3, 6, 3, 6, 9. Necesito una tabla de 9, 2. Entonces aquí voy a colocar el mismo número. Era 1, no, sí, 1, 1, a ver, empezamos. 1, 0, 1, doble, era triple 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y le tengo que sumar 11, 0, 11, 0, 0, 1. Bueno, esos son los dos sumandos y los tengo que sumar en base 2 porque son en binario y voy colocando el resultado. Es como volver a la primaria, solo que imaginen que todo lo que conocen son dos números, el 0 y el 1. Entonces, si yo hago 1 más 1, ¿a qué es igual? Es igual a 2, ¿no? Pero 2 en binario es 10. O sea que es... a ver, vamos a ver, me olvidé que voy a necesitar una casillita más. 1 más 1 que es igual, 2, ¿no? Pero en binario 2 es igual a 10. O sea que voy a colocar 0 y me llevo un 1 para la siguiente suma. Y voy a hacer entonces 1 más 0 más 0, 1. Voy a la siguiente, 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y aquí de nuevo tengo 1 más 1, 10 en binario, ¿no? En binario es 10, entonces pongo 0 y llevo 1 al siguiente. Entonces aquí va a ser 1 más 1 más 0 es 10 de nuevo y llevo un 1 al siguiente. Aquí ¿qué va a ser? 1 más 1, 10 más 1, 11 en binario. Entonces pongo 1 y llevo el 1 del 11. Y aquí va a ser 1 más 0, 1 más 1, 10 en binario. Entonces pongo 0 y me llevo 1 al siguiente. Va a ser 1 más 1, 10 en binario. Entonces, este es el resultado de la suma. Todo este número. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Eso en binario. Después nos piden sumar en base 14. Bueno, en base 14, ¿cuál es la serie de 14? En base 14, para que tengan presente, la serie es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, yo me acabo de olvidar lo que les dije que no se olviden, que el primer número es el 0. Ahí ya tengo los primeros 10. Como es en base 14, me faltan 4 números más. Se completan con las letras A, B, C y D. Donde el A representa al 11, ¿sí? El A es el 11, el B es el 12, el C es el 13
y el D representa el 14 de nuestro sistema. Vale, entonces, para que lo tengan presente porque vamos a ir haciendo esos reemplazos mientras sumamos. Entonces, a ver, tengo que sumar este número que tiene 3, 6, 7 dígitos y el de abajo tiene 3, 6, 7 también. Entonces voy a necesitar, a ver, una tablita que me ayude de ese tamaño más o menos. Entonces tengo que sumar a 7, 5, 7, 5, 7, 6, 3B. Le tengo que sumar CB3, DC, 5, 8. En base 14, ¿cómo la sumo? Entonces voy a hacer la primera, B más 8, ¿qué era B? B era 12. Entonces va a ser B más 8, 12 más 8, 20. Me paso de que normalmente cuando nosotros sumamos y nos pasamos de qué número, solo ponemos una partecita, el último número, cuando nos pasamos del 10. Sí, porque por ejemplo, si me diera yo que si estuviéramos en base decimal y me da, yo que sé, 17, yo pongo acá el 7 y me llevo el 1. Como es base 14, lo que yo hago es poner si es B más 8, o sea, B es 12. 12 más 8, 20. El 20, ¿por cuánto se pasa del 14? El 20 se pasa del 14 por 6. ¿Sí? Porque B más 8 es igual a 12 más 8 y eso es igual a 20. Pero tenemos que recordar que estamos en base 14. Entonces tengo que eliminar el exceso de 14. 20 es igual a 14 más 6. Entonces ese número, el 6, es el que coloco acá. ¿Sí? Separé 14 porque estoy en base 14. Entonces me sobra un 14. ¿A dónde base 14? Al siguiente. Entonces aquí tengo que sumar más 14. Y seguimos sumando. Entonces 14 más 3, 17. 17 más, más 5, 22. Entonces tengo en base 14, 14, 17. No, perdón, es 1, perdón, acá. Era más 1. Me llevo una unidad acá. ¿Sí? Me equivoqué, llevo una unidad a la siguiente cifra. Porque ese 14, que es 14 para la unidad, es un solo dígito para la que sería la decena. Es como que el 10 son 10 para la unidad, pero es 1 para la decena. No sé si me entienden. En el sistema decimal, el 10 vale 10 para la unidad, pero para la decena vale una sola. Entonces, continuando, tenemos, a ver, en base 14, 8 más 3, no, 3 más 5, ¿está bien? Sí, 3 más 5. Entonces, 3 más 1, 4, 4 más 5, 9, 4 más 5, 9. Y como no me paso de la base 14, o sea, aquí tuve que llevar 1 porque el 20 que daba acá se pasa del 14, entonces tengo que llevar 1 para el siguiente. Como acá 3 más 5 más 1 me da 9, no me paso del 14, no me llevo nada acá. Entonces continuamos. Acá es 6 más C. Entonces vamos a hacer
6 más C, aquí es igual a 6 más 6, C vale 13. Entonces va a ser 6 más 13 es igual a 19. Y el 19 sí se pasa de la base 14. Entonces, y el 19 aquí es igual es a 14 más 5. Entonces, ¿qué coloco acá abajo? Ese 5. O sea, aquí va 5 y me llevo un más 1 a sumar a la siguiente, a la que sería la unidad de 1000. Y continúo. Aquí esto sería más 1 más 7 más D. Esto sería 1 más 7 más D. Y eso es igual a 1 más 7 más D. Y D vale 14. Y 14 es igual a 1 más 7 más 14 es igual a 22. Pero 22 se pasa de la base 14, entonces 22 es igual a 14 más, más 8. Entonces ese 8 es el que voy a colocar acá. Y como me pasé del 14, voy a llevar más 1 a la siguiente suma. Entonces aquí haría más 1, más 5, más 3, 1 más 5, 6, más 3, 9. No me paso de la base 14, así que puedo seguir. Aquí tengo que hacer 7 más b. Entonces sería 7 más b igual a 7 más b, que es 12, y eso es igual a 19. Y 19, como me paso de la base 14, tengo que descomponerlo en 14 más 5. Entonces aquí colocaría 5. Y como me paso de la base 14, tengo que sumarle más 1 acá. Entonces en el último tendría 1 más A más C. Eso es igual a 1 más A, que vale 11, más C, que vale 13. ¿Sí, no? Sí. Bueno, y eso que es igual a 1 más 11 más 13 es 25. Y me paso de la base 14, entonces es 14 más 9, no, más 11. ¿Sí? 14 más 11. ¿Qué número tendría que colocar acá? Tendría que colocar el 11. Tendría que colocar 11, pero no tengo que poner 11. ¿Qué tengo que poner? A, porque en base 14 el 11 se reemplaza por A. Y como, no, y como me pasé de la base 14, tengo que llevar más 1 a la siguiente. Y bueno, como no tengo nada, es como sumar 1 más 0, 1. Entonces, este número sería el resultado en base 14. 1 a 5, 9, 8, 6, 9, 6. No, el 10 en la base 14 sería el A. Tenés razón. Me equivoqué yo aquí. Aquí va el 10. Sí, ahora veo por qué preguntas. Porque aquí sería 10. Aquí 11. Aquí 12. Aquí 13. Sí, tenés razón. Me comí el 10. No sé dónde. Bueno, eso cambiaría aquí las cosas. Entonces aquí sería 11. Aquí sería 19. Entonces sería 14 más 5. O sea, lo mismo. Pero, o sea, cambian el valor de las letras. Y en lugar de sumar 13, aquí sería 12. Esto sería 18. Sería 14 más 4. Aquí no sería 14, sino 13. Entonces la suma me daría 21. Eso sería 14 más 7. Acá esta suma 7 más b no sería 12, sino 11. Daría 18. Saco el 14 y me daría más 4.
Acá sería 10, 12, sería 11 más 12, 24. Entonces si saco el 14 me daría más 10. Y el 10 es el A. Entonces a ver, veamos, sería P más 8, 14, 5. Está bien, ¿no? A ver, 11 más 8, 19, 14, 5, 9. Acá sería 6 más C, me da 14 más 4, entonces aquí iría 4, porque antes aquí estaba el 13 y me daba 19, 5, 4, ahora me da 4, y aquí es 1 más 7 más D da 24 y no iría el 8 sino el 7, y me llevo el 14 para el siguiente más 1, más 5, 8, no, perdón, más 8 más 1, 9, está bien, no llevo nada. Aquí sería 7 más B, que está acá. Me daría 4 acá. Llevo más 1 al siguiente y sería eh, 1 más A, 10, 11, más C es 12. Es, esto no es 24, sino 23. Sí, porque es 10 más 12 más 1, 3, 23. Si le saco el 14 sería más 9. Entonces aquí sería 9. Pero como si me pasé por el 14, va más 1 al siguiente y da 1. Sí, ahí está. Gracias por la corrección. Me comí completamente el 10. El A representa el 10. Bueno, o sea, lo mismo que hicimos, pero que el A es 10, el B 11 y así. Si, si en alguno da 14, es lo mismo que 0. Porque ¿quién continúa el 14? Ahí recién ponemos quién continúa después del D. Ahí recién empezaríamos de nuevo como 10. El 10, el que nosotros conocemos como 10 sería, eh, o, o sea, el que nosotros conocemos como 14 es el 10 en la base 14. Esa es la pregunta. O te refieres si da 14 más 10, 24. 24 le quito 14 y me queda 10. Y el 10 se representa por la A. Creo que esa es la pregunta. O a eso entendí que preguntaba. Bueno, y bueno, bueno, estamos pasando de la una y todavía nos queda restar y multiplicar y eso nos va a dejar una menos de media hora, no creo. Y bueno, ya deben estar cansados la mayoría, ya no está prestando tanta atención y lo vamos a continuar la siguiente o vamos a ver si puedo hacer una entre semana para sumar a esto, para que vean cómo es la resta y la multiplicación. Bueno, si pueden traten de ver cómo es el C en base 19, es lo mismo que base 14, solo que como es hasta 19 tiene que sumar más letras. La 14 llegaba hasta la D, ¿sí? A, B, C, D, sí, hasta la D. La 19 va a llegar hasta 5 letras más después de la D. Continúa con la E, la F, la G, la H y creo que hasta ahí. Creo que hasta ahí llega a 19. Bueno, pero es con la misma lógica. Si me paso del 19, sumo 1 a la siguiente unidad. Bueno, la siguiente vez que nos encontremos vamos a ver cómo es la resta y cómo es la multiplicación. Que es, continuamos se continúa con lo mismo, teniendo en cuenta en qué base estamos, que el límite es, por ejemplo, en la base binaria el límite son 2 dígitos, en la base 14 son 14 dígitos, en la base 8 son 8 obviamente, y el que le seguiría sería la que sería nuestros 10.
Buenísimo. Hasta aquí llegamos por esta semana. En la próxima vez que nos encontremos continuaremos viendo cómo era la resta y la multiplicación. Bueno, espero que se haya podido entender la mayoría porque es como... Son como un trabalengua algunas cosas acá. Bueno, mínimamente tiene que saber el cambio de binario decimal, es lo mínimo que tiene que saber hacer. Sumar binarios, entender lo de MCM, MCD, bueno, cosas así. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase para la continuación. Bueno, que descansen. Tengan buenas noches.